Bueno, muy bien. Iniciamos este encuentro con una inusual temperatura para esta hora de la mañana y esta época del año, de un poquito más de 22 grados. Hay alerta naranja, hay suspensión de clases. Bueno, las tormentas de ayer, porque fue un continuum, la verdad que pegaron fuerte. Afortunadamente los registros de viento no tuvieron la dimensión que en principio se había anunciado. Ahora tenemos una suerte de calma chicha, ¿no? Frente a nosotros. En realidad eso es lo que está pasando. Lo que no tiene ninguna calma chicha es lo que ocurre literalmente en el planeta y lo que ocurre aquí en la República Argentina. Empezando por la República Argentina, por nuestra nación, es imperioso hacerlo. En lo particular y en este sentido me debo a la memoria, buena parte de los actores y buena parte de aquellos que ya han formado parte de la historia, que tienen años de vida transcurridos, debieran ver todo el cuadro. En realidad estamos frente a una repetición de hechos ya vividos en nuestro país, cuando a partir de una expresión de Hugo Moyano en el programa de Mariano Grondona, a mí Flamarique me dijo que para los senadores tenían la Banelco, con una posterior entrevista de Joaquín Morales Solá a Antonio Cafiero, quien presionado, pregunta tras pregunta por Morales Solá, terminó diciendo, bueno, si algo escuché, algo hay. Se armó una causa penal que llevó, entre otras cuestiones, a que Chacho Álvarez, aconsejado por el periodista Gustavo Silvestre, más conocido como El Gato, con el cual armaba su agenda todas las mañanas en un café del barrio de Flores, anunciara su renuncia a la vicepresidencia de la Nación porque no estaba dispuesto a ser parte de un gobierno corrupto. Álvarez creía que esa situación lo iba a llevar en andas, cual Perón volviendo de Martín García, a ser el líder del proceso que llevaría a la destitución de Fernando de la Rúa. Eso puso en marcha toda una serie de acciones, toda una serie de cuestiones. Apareció un caballero, un señor Pontacuarto, que dijo ser quien tenía el dinero en mano, la caja, los billetes, para entregar y distribuir entre los senadores comprados para modificar 3 artículos de la ley de contrato de trabajo que en realidad no significaban el vía crucis de trabajador alguno, llevando todo esto a un proceso acelerado de denuncias en los cuales Elisa Carrió tuvo una parte pero sumamente activa, sumamente activa. Ese rol lo ocupan hoy 2 legisladores de la coalición cívica que reportan a Elisa Carrió. La misma Elisa Carrió que se mostraba en 2003 contenta, alborozada, luciendo un enorme crucifijo al lado de Néstor Kirchner, después que este fuera ungido presidente ante la decisión de Carlos Saúl Menem de no presentarse a la segunda vuelta. Traigo todo esto al presente porque, como si estuviéramos viviendo en una reedición de una historia que está reflejada en una película, de una persona que tiene solo memoria presente, ¿no? Como que nunca hay un registro completo de la memoria, sino que la memoria siempre es presente. Debo hacer aquí un pequeño asterisco. Creo que no tengo que explicar, que no tengo un cuadrito de Javier Gerardo Milei al que le prendo una vela todos los días, que la construcción política de la Libertad Avanza me parece un espanto permanente, con actores y jugadores reciclados que se venden de liberales y repiten las abluciones de aquellas expresiones volcadas en determinados momentos por Milei, pero expresiones que van cambiando según las circunstancias, el tiempo y el momento. Pero esa cuestión, que es una cuestión, no tiene que ver con, por lo menos en mi caso, subirme al alegre tren de la locura en el que todos a uno, como Fuente Ovejuna, ayer era cadena nacional directamente,
se toman de una filtración de datos que hace la periodista ultrakirchnerista Natalia Bolosín. A ver, también acá hay que hacer un asterisco. Vos te puede gustar más Natalia Bolosín, menos Natalia Bolosín, te puede gustar más José Luis Jacobo, menos José Luis Jacobo, más Feynman, menos Feynman, cada uno sabrá. El asunto es método y oportunidad. Evidentemente Bolosín consigue documentación que estaba en la investigación que lleva adelante o debiera llevar adelante el fiscal Tayano sobre esa información que tiene todos los mismos sesgos de cómo se hizo pública la información del tema ADIS, Asociación de la Agencia de Discapacidad de la República Argentina, lleva a un conjunto de definiciones en donde el objetivo político final es encontrar los elementos para impetrar un juicio político contra Javier Gerardo Milei y hacerlo caer. Esto no es nuevo, esto no es un invento argentino, no es un invento argentino. Esto pasó en España y lo confesó José María Anzón, eminente hombre del periodismo español, director de ABC, que admitió en 1993, en una entrevista para el diario El País, que luego fue replicada, por lo menos en todos los medios en español, tanto en España como en nuestro continente, en donde él admite que habían llevado adelante una política de acoso y derribo para evitar que Felipe González fuera reelegido primer ministro del Reino de España. La justificación de José María Anzón fue decir: veníamos de 40 años de Franco, llevábamos 10 años de Felipe, no lo íbamos a permitir. Evidentemente, en toda acción de gobierno, en toda estructura de gobierno, hay muchos interactores, siempre hay muchos. No existe gobierno sobre la tierra, no existe gobierno sobre la tierra, que domine completamente la botonera. En algunos casos, cuando un individuo fracasa, puede ser que se caiga desde un edificio que no tiene balcones, como pasa en Rusia. Puede ser que esos individuos sean sacados de la esfera de lo público y desaparecidos literalmente, como ocurre en China, para más luego aparecer en un tribunal popular y ser condenados a fusilamiento por distintas cuestiones, que a veces se toman como ejemplo y dicen: viste, en China los delincuentes los agarran y después a la familia le cobran la bala con la que lo mataron. Nadie sabe si el procedimiento fue real o irreal. Son simplificaciones extremas que se dan. En ese contexto de, yo diría, de tanta dificultad para desbrozar los hechos, tal como planteó ayer el ministro Maíquez en una amabilísima tertulia en el programa de Feynman en A24, donde hay, si ustedes pueden mirar todo el video, van a ver que hay una introducción fuertísima, agresiva con el gobierno, con un montón de cosas, y cuando viene Maíquez es una charlita de un ratoncito asustado con un ministro de Justicia de la Nación. Pero bueno, cada uno sabe. Lo verdadero y concreto es que el gobierno es un gobierno que se pega tiros en el pie, es un gobierno imprudente. Milei es básicamente una persona muy imprudente. Estarán quienes me dirán, adoradores de Milei, y bueno, pero esa imprudencia lo llevó a la presidencia de la Nación. Sí, también es cierto. Lo concreto es que todo eso que está pasando y que juega alrededor de este tema, en donde los que abuenan a Milei dicen: no, lo que pasa es que el presidente estaba detrás de un gran propósito, que era que esto fuera un sistema que servía para atraer inversiones para la Argentina, y entonces se entusiasmó con la idea por la modernidad, por lo avanzado del sistema que se planteaba a través de este esquema, y bueno, actuó de buena fe. Hace mucho en otra vida, esas cosas a las que te lleva el periodismo, conversé con un tipo que se dedicaba a vender autos doblados. Los autos doblados fueron una epidemia en Argentina, y yo creo que sigue ocurriendo, pero fue una epidemia muy notoria. Había autos que eran muy fáciles de robar y muy fáciles de doblar. Y este delincuente tenía una frase, decía: mirá, la buena fe se escribe, ¿eh? El auto te lo entregamos en escribanía, ¿no? Acá hubo una banda en Mar del Plata que operaba inclusive con la connivencia de un juzgado determinado.
pero esa sería otra historia larguísima de contar, ya ocurrirá en algún momento cuando amerite. Volviendo a esto, la verdad que la conferencia de prensa de ayer me pareció literalmente espantosa. El kirchnerismo necesita desesperada y desaforadamente emparejar la cancha. Lo de ayer le vino, y que no me digan que no es toda una operación de servicios y de inteligencia, porque ocurre horas antes del día crucial en el que hoy Cristina, con la tobillera, va a concurrir a la primera audiencia, ya no virtual, sino presencial, del juicio oral y público por los cuadernos. Estamos hablando de poder, de discusión por el poder, y una vez más, este gobierno, por lo menos algunos de sus actores, cometen el pecado venial más grave que puede tener la lucha por el poder, que es actuar con un cierto grado de inocencia que también puede ser estupidez manifiesta. Ya continuamos.